De inmediato le damos las buenas noches al señor Rubén Vargas, exministro del Interior, que está en comunicación con nosotros y que ha cuestionado esta decisión de pasar al retiro al mayor David Medina Guillén. Señor Vargas, buenas noches. Valery, buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Hemos escuchado también de su parte que esto sería una represalia contra el mayor Medina y entendemos el equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder. ¿Esa es su opinión? Sin ninguna duda, Valery. Lo que pasa es que no solamente es haber pasado al retiro al mayor Medina, sino hay un conjunto de hechos que se encadenan y hay que analizarlos en conjunto. Primero está, por supuesto, la situación del mayor Medina, que está pasando a retiro con una notificación de una resolución ministerial entregada el 24 de diciembre por el actual ministro del Interior. Sí. Un comentario inicial sobre esto. El argumento central que menciona el ministro es que el mayor Medina tiene 10 años de servicio en el mismo grado como mayor, sí, y eso, según la ley, obliga a pasarlo a retiro. Digamos, en estricto sensu, podríamos decir de acuerdo. Sin embargo, tenemos que decir que en la Policía Nacional, en este momento, hay muchos otros mayores en la misma situación que el mayor Medina, que no han pasado a retiro. Es decir, el criterio que se ha utilizado para pasar a retiro no ha sido exactamente el mismo. Se aplica únicamente para él. Hay varios otros mayores que tienen el mismo año de servicio y que siguen en actividad. De acuerdo. Y se le ha pasado el retiro al mayor Medina básicamente como consecuencia de su atrevimiento de investigar a un grupo de generales que se corrompieron, que compraron su ascenso, y eso no puede, ese mensaje está absolutamente ligado a esa decisión política, además por lo siguiente. Sí. Porque no fue solamente el pase a retiro del mayor Medina, sino también el haber sacado a 3 oficiales del equipo especial que estaban investigando a los integrantes del llamado Gabinete en la Sombra, que bueno, ahora, después de la presión que se ha ejercido, lo han regresado. Claro, okay, pero en el caso del mayor Medina no. Ese es un segundo acto. El tercer acto que tiene que ver, para entender de la razón de por qué se le pasó a retiro, se le está pasando a retiro al mayor Medina, es que al equipo especial le han vuelto a recortar el presupuesto para sus actividades. Exactamente igual como hacía Pedro Castillo cuando quería desaparecer al equipo especial y denunciaba exigiendo el pase de retiro del coronel Colchado. De acuerdo, entonces la decisión de quién es, porque lo que nosotros estábamos viendo es que había por lo menos una intención de cambio en el gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, Víctor Rojas es su ministro del Interior y él está firmando esta resolución que además habría sido escrita durante el gobierno de Pedro Castillo y él dice que solamente la ha aceptado. ¿Eso es una explicación, en todo caso, que podemos todos los peruanos creer? Bueno, a ver, el actual ministro del Interior designó como su asesor a un personaje que ha estado trabajando en la DINI, junto con los otros miembros que han estado involucrados en este hostigamiento permanente al equipo especial y que han estado vinculados al actual jefe de la DINI que está detenido. Eso, quien lo ha firmado, es el actual ministro del Interior, que también acaba de aceptar su renuncia, pero estamos frente a un hecho en el que se saca a la luz esta cadena de sucesos y el ministro del Interior retrocede. Definitivamente hay una disposición en el ministro del Interior que no está alineado a la decisión o a la intención que tiene la presidenta Boluarte y el primer ministro. Por lo menos el discurso. Exactamente. El primer ministro dijo que había recibido el encargo de la presidenta de fumigar, en términos literales, de fumigar a los personajes que estaban vinculados a los actos de corrupción, a los actos de hostigamiento y a los que no tenían el perfil, la idoneidad suficiente. Entonces, bueno, pues resulta que en el Ministerio del Interior ese criterio, esa disposición, esa orden todavía no ha llegado, porque estamos viendo a personajes del anterior gobierno de Pedro Castillo que están empezando a acomodarse, a reacomodarse en el ministerio. Entonces, con la experiencia que usted tiene y seguramente con los datos de adentro que usted tiene del Ministerio del Interior, no hay ningún cambio con Víctor Rojas a la cabeza de ese sector. Bueno, ahora estamos viendo que aceptó la renuncia del asesor que antes de ayer había designado
y de otros personajes que han estado vinculados a esa gestión que tanto daño hizo al país y al equipo especial. Pero aún así, de lo que estamos viendo es, a ver, el hecho de que se pase a retiro al mayor Medina rompe, definitivamente pone en riesgo la investigación en un caso tan sensible como es el caso de la corrupción de los generales de la policía. ¿Deja cojo el equipo de Harvey Colchado eso y el tema del presupuesto reducido? Sí, por supuesto, porque una de las características importantes en las investigaciones contra el crimen organizado es la continuidad que debe tener el pesquisa, el investigador, porque no estamos hablando de una investigación de un accidente de tránsito, sino estamos hablando de una larga investigación, de una estructura criminal que hay que entender los niveles de participación, el modus operandi, los roles, etcétera, de cada uno de los actores, de cada uno de los miembros que forman parte de esta organización. Claro, en el caso de los generales de la policía que habrían pagado precisamente a funcionarios, esta es una investigación que entiendo tiene más de un año por parte de este coordinador. Además, estamos en el momento más crítico de esa investigación porque se realizaron las detenciones y hay varios de los involucrados, de los generales involucrados que se acogieron a la colaboración eficaz, y quien tiene que hacer las corroboraciones, las diligencias de corroboración de las versiones de los colaboradores eficaces es precisamente el mayor Medina. Ya, pero entonces, porque él es el que ha estado realizando estas investigaciones desde hace un tiempo atrás. Pero entonces lo que dice la presidenta Dina Boluarte de que van a reemplazar y van a dar más ayuda en ese equipo no es suficiente. Eso no cambiaría realmente, o en todo caso no mejoraría la situación. Tendría que volver el mayor Medina Guillén. ¿Eso es posible? Lo que es absolutamente posible es solamente una resolución ministerial que podría ser revocada el día de mañana. Es simplemente un acto administrativo que está al nivel del ministro. Pero lo que estamos viendo, lamentablemente, Valerie, es que el ministro se está convirtiendo en parte del problema, porque está retrocediendo después de los ataques que ha realizado al equipo especial del coronel Colchado, luego de que los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, la misma fiscal Marita Barreto, etcétera, han salido a reclamar y a dar la voz de alerta. Pero si no pasaba eso, seguramente que la situación hubiese ido empeorando cada vez más. Entonces, creo que lo que corresponde es que la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro, el señor Alberto Otárola, le presten un poquito de atención a lo que está pasando en esta investigación, y no podemos permitir que el mayor Medina pase a retiro con una aplicación cuadriculada de la ley, más aún cuando hay varios otros mayores en la misma condición del mayor Medina que siguen en actividad. Entonces, el criterio no ha sido uniforme para todos. ¿Cree que esto debe hacer que se llegue a la renuncia de Víctor Rojas, el ministro del Interior? Yo no voy a atreverme a decir eso, sin embargo, me preocupa mucho que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte de tolerancia cero a la corrupción y el mensaje del premier Otárola todavía no hayan llegado al Ministerio del Interior. Eso sí me preocupa, y creo que es uno de los sectores más sensibles que necesitamos que esté ya, digamos, que haya entendido que estamos en otro gobierno y estamos trabajando en la transición. Y además hay una grave amenaza que tiene que ver con las protestas, ¿no? Supuestamente estamos dentro de una tregua en estos días de fiesta, pero se dice que va a haber grupos, de hecho lo han dicho desde el gabinete, que van a haber grupos que van a salir nuevamente a las calles en los próximos días. ¿Tendrían razón con esta situación, digamos, una razón más para protestar? Y además, segunda pregunta, ¿la policía estará preparada para estas protestas si recrudece la violencia nuevamente en nuestro país? Valerie, la policía tiene muchísima experiencia en el manejo de control interno y del control del orden público. Lo que la policía necesita es una conducción política suficientemente clara y que le acompañe en todo este trance de superar la crisis que en efecto todavía no lo hemos llegado a superar. Lo que necesita la policía es que su ministro del Interior, que el gobierno estén cerca a ellos y que las directivas y la estrategia política esté absolutamente clara, y también la conducción de las operaciones. Lo que no puede volver a ocurrir, Valerie, es que frente a una turbamulta, frente a unos actos de violentistas en las calles o en los intentos de toma, por ejemplo, de los aeropuertos,
quien encabece la fuerza pública sean los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no puede volver a ocurrir. Hay formas de controlar precisamente ese tipo de situaciones y la policía tiene oficiales absolutamente preparados, pero necesitan, por supuesto, tener la conducción política suficiente. Y para eso necesitamos un ministro del Interior que esté conectado y concentrado en estos temas importantes y no castigando a un mayor que ha investigado a generales corruptos. Más allá de lo que estamos viendo sobre el ministro Víctor Rojas, ¿usted lo conoce, tiene referencias? ¿Cree que es un buen conductor en el caso de que esto suceda en los próximos días? No lo conozco en persona al ministro del Interior. Estoy enterándome ahora de las acciones que está realizando y confieso que sí me preocupa mucho porque se ha pegado y ha convocado a personajes que formaron parte muy cercana de Pedro Castillo y de sus operadores, y eso por supuesto es un indicativo que algo no está bien. Muy bien, tomamos nota entonces. Señor Rubén Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Las Claves del Día.